Bueno, hoy día vamos a revisar dos clases, una asociada a montaje de tuberías y a otra a construcción de pavimentos de hormigón. Ambas clases son clases que típicamente han hecho profesores invitados y bueno, ya sabemos que en el contexto actual eso importa una dificultad, así que la puede ser yo mismo. La voy a pasar muy rápidamente porque no soy especialista en estos temas y no tengo mucho más que decirles que lo que sale en las mismas láminas. eh, y me voy a referir, sí, un poco más en extenso a unas láminas que están al final de la clase de pavimento, que yo agregué como anexo y de las cuales, si bien no soy experto, sí les puedo hablar bastante. Bueno, esta clase, montaje de tuberías, fue preparada por un colega, ingeniero civil de la escuela, Álvaro Ávila Ormazábal, experto en no solo en el montaje, sino que también en el diseño de las tuberías. Las tuberías en general son lo mismo que los túneles, diría yo, eh, que son disciplinas en que el diseño va completamente asociado a la construcción. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A que en el caso de la edificación de edificios, en el caso de la construcción de plantas industriales, ¿ya? Y en muchos diseños civiles, estructurales en general, se puede diseñar sin tener en cuenta necesariamente cómo va a ser el 100% del proceso constructivo. ¿Ya? Pero en el diseño de túneles, en el diseño de tubería, ya el diseño debe indicar cuál debe ser el método constructivo. ¿Ya? Eh, bueno, una pregunta aquí, ¿cierto? Motivacional, y es cómo sale el cobre en Chile. O sea, cómo sale de Chile, cómo sale el cobre de Chile, donde el invitado, ¿cierto?, aprovechaba de referirse más en extenso a esta pregunta, y sale por ánodo y cátodo de cobre, que es lo que estamos viendo ahí, ¿cierto? En sólido, sale como concentrado de cobre también, en polvo, ¿ya? Y ese polvo, ¿cierto?, se transporta por tubería. Ahí vemos, ¿cierto?, cómo en este caso de la mina Rosario, mina Angina, ¿ya? Pasan a un chancador, si vemos aquí arriba, pasan a un chancador primario, ¿ya? Después se hace una pila del material. Recuerden que para esto se ocupan, recuerden la clase que vimos de montaje, ¿ya? Eh, y había un apilador radial, bueno, ahí se ocupan equipos como ese, ¿cierto? Pasa a un sector después el cobre de molienda y clasificación, después a un proceso de explotación, y ahí se transporta, ¿cierto? No como polvo, sino que en estado de pulpa el cobre. ¿Ya? Y de esa misma forma sale eh, en barco, ¿cierto?, hacia los lugares donde vendemos el cobre. Me, me disculpo, esto no soy en estos temas, les dije de modo muy reducido el proceso. Y bueno, hay etapas de del estudio de perfil, factibilidad, ingeniería básica, ingeniería de detalle. Recuerden también que conversamos que estas distintas etapas tienen distintos nombres.
aunque los nombres sí más estándar son los de ingeniería básica y de ingeniería de detalle, pero lo que es previo a ingeniería básica, cada mandante, cada tipo de empresa tiene distintas etapas, distintos momentos en que solicitan, en que informan y solicitan los dineros a los directorios de las empresas, ¿ya? Eh, bueno, parte de los proyectos, ¿cierto? También incluyen las adquisiciones, se da las compras, ¿cierto? Se da bastante que en contratos de construcción, ¿ya? Donde típicamente el constructor compra todo. En el caso de los proyectos de metro, por ejemplo, Metro no compra ningún material. Todo material es comprado por la constructora, ¿ya? Pero en proyectos de tuberías, cuando son muchos kilómetros de tubería, a veces son tuberías especiales, se da bastante que el mandante compra la tubería y la pone a disposición del constructor. Entonces, los constructores compiten por quién monta, ¿cierto? De modo más eficiente y en consecuencia probablemente más barato. Esto pasa también porque a veces algunas tuberías son de proveedor único, ¿ya? Entonces, eh, puede pasar que si los constructores compran la tubería, el proveedor de la tubería de distintos precios a cada constructora. Entonces, finalmente termine ganando no necesariamente la constructora más eficiente, sino que la constructora a la que le dieron el mejor precio. Entonces, para que no se produzca esa, ¿cómo llamarlo? Irregularidad en ningún caso, pero para que no se produzca esa distorsión es que el mandante decide comprar la tubería. ¿Se entiende el concepto que acabo de exponer? Sí, profe. Gracias. Pasa también a veces con cables, en fin, pero esa es la lógica que está detrás. ¿Ya? Eh, bueno, está también cierto la instalación y el montaje, más la inspección respectiva, y después la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento. Son etapas, cierto, con las que nosotros ya estamos relativamente familiarizados. Después hay una serie aquí de normas que dicen relación con los diseños, con los montajes, con el tipo de soldadura. No tiene sentido me detenga en ninguna de ellas en particular. No sabría qué decirles más que los nombres de ellas. Y respecto ya de la ingeniería de diseño, ¿cuáles son los datos de entrada? El material, el diámetro, ¿cierto? El espesor, si va a usar o no un revestimiento interior por temas de desgaste, las presiones de trabajo, las presiones máximas admisibles de la tubería. Y después están los criterios de trazado, ¿ya? Cuáles son las curvas que pueden tener, cuáles son las pendientes. Y algo muy importante, ¿ya? Que son la ubicación de las estaciones disipadoras, de bombeo, las estaciones de válvula en general. Esto es algo que le va a hacer mucho sentido a lo hidráulico en particular, pero que para cualquiera que haya hecho mecánica de fluido, ¿cierto? Entiende el concepto de las estaciones, que es básicamente bajar el Bernoulli. Eh, Después tenemos, ¿cierto? Los materiales. Hay materiales metálicos, hay materiales no metálicos. ¿Ya? La decisión de cada uno de cuál se ocupa, ¿cierto? Tendrá relación directa con el líquido que va a pasar por ella. Está, ¿cierto? Una fórmula de presión máxima admisible. Esto es como la fórmula de Navier que ocupamos nosotros. Ahora, obviamente, el diseño es mucho más que eso. Están los criterios de trazado explicados, ¿cierto? Con mayor detalle, que tienen que ver con el relieve, con los cursos de agua, con la geología y la geotecnia, ¿ya?
mucho del criterio de trazado o en particular de la geotecnia no tiene que ver con la fundación de la fundación, de, de los soportes de las tuberías. Tiene que ver con que yo emplace mis tuberías en sectores por los cuales no vayan a haber avalanchas o no vaya a haber alguna falla geológica que en algún momento pueda cortarme la tubería, ¿cierto? Son lógicas distintas al diseño estructural en general, en el criterio en los diseños de tuberías, ¿ya? Bueno, además, ¿cierto? Tengo que fijarme en las interferencias con las estructuras existentes, con las carreteras, los caminos, con las líneas de trenes. Y bueno, aquí dice, ¿cierto? Lo que comentaba recién, que si el relieve u otras consideraciones de diseño lo exigen, se deben proyectar estaciones disipadoras de bombeo de válvulas. ¿Ya? Aquí vemos un perfil, ¿cierto?, de presiones y vemos el efecto que generan las estaciones. ¿Ya? Eh, bueno, ahora está la sección de instalación y montaje. ¿Ya? Eh, vemos, ¿cierto?, una máquina que hasta ahora no hemos visto. Pareciera ser una grúa, está como entre una grúa y una excavadora, pero no es ninguna de las dos cosas. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo esta máquina en un conjunto de ellas, ¿cierto?, en un tren de máquinas, toman una tubería y la bajan. ¿Cuál será la razón de eh, uno dice, oiga, profe, ¿para qué tantas máquinas? ¿Por qué no trabajamos con una nomás y esa una va bajando las tuberías una por una? Pero ¿por qué no se hace así? Porque obviamente en las tuberías pueden soldarse mucho mejor, ¿ya? Se sueldan mucho mejor cuando todavía no las tengo montadas en terreno. ¿Ya? Entonces, el sentido, ¿cierto?, de no bajar las tuberías una por una es para no tener que hacer la soldadura eh, en terreno. Se hace mucho mejor eh, antes de bajar la suposición final. Entonces se tratan de hacer muchas soldaduras y ahí se baja. ¿Ya? En términos de cuáles son las tareas de instalación y montaje, hay que replantear el trazado, todos sabemos lo que es replantear, ¿cierto? Es tomar el proyecto y mediante estacas, ¿cierto? O el dispositivo que sea, dibujarlo en el terreno. Está la excavación de la zanja, considerando la cuota de proyecto. Está la presentación de un paquete de tubería. La presentación se llama como cuando uno va a colocar un cuadro eh, y antes, ¿cierto?, de, de ponerlo, hace las medidas necesarias para que quede bien posicionado. Y dependiendo, ¿cierto?, del peso de lo que yo voy a montar, la presentación puede ser ponerlo en el lugar definitivo o puede ser ponerlo muy cercano al lugar donde lo voy a colocar finalmente. ¿Ya? Está la unión de las tuberías, que es lo que acabamos de conversar, ¿cierto? Que puede ser con soldadura o métodos mecánicos. No sé qué se referirá con unión mediante métodos mecánicos. Está la inspección de las uniones, ¿ya? El radiografía o la soldadura, el radiografía para ver si quedan orificios. Está el ver, ¿cierto?, el revestimiento de las uniones, cuando aplica algún tipo de revestimiento. Está la bajada del paquete de tuberías, ¿cierto?, al lugar definitivo. Está la tapada de la zanja, está también verificar la tapada mínima sobre la tubería, eso es cuando se hace un sobre relleno.
con el objetivo de proteger térmicamente la tubería. No la voy a proteger necesariamente con reconstituir el relleno hasta la cota de terreno. Quizás hay que ponerle un poco más de relleno encima. Y esta es la prueba de presión hidrostática. ¿Ya? Aquí hay un cuadro de tapada mínima de tubería para cautelar probablemente ciertas condiciones térmicas, y al cautelar condiciones térmicas cautelo también condiciones operacionales. Y esta es una fotografía que muestra probablemente esta es una máquina que de soldadura mecánica de tubería, no, no lo sé, o sea una máquina que simplemente iza la tubería, eh, o que ayuda a izarla. Eh, Aquí vemos, ¿cierto? Evidentemente una unión por soldadura. Eh, También respecto a de la curvatura de las tuberías, se debe privilegiar el uso de la flexibilidad natural. ¿Ya? Eh, ¿A qué nos referimos con esto? A que hay tuberías de acero que, y otros materiales en general que admiten curvatura. A lo mejor son radios de curvatura muy grandes, no radios pequeños, pero sí permiten ir dibujando alguna curva. Son capaces de deformarse. ¿Ya? Cuando no es posible, se procede según normativa. ¿Ya? Eh, y aquí vemos, ¿cierto? El montaje de unas tuberías con curvatura, donde vemos que la curvatura se dibujó a través de la soldadura probablemente, o, o simplemente se aplicó algún tratamiento térmico, la verdad es que no lo sé. Y bueno, eso es esta PPT en particular. Esta es una clase que tampoco es mía, ¿cierto? La hizo Jorge Fuentes, también ingeniero de la escuela. Y vamos a comenzar a ver, ¿cierto? Cuáles son las secciones típicas y los materiales de los pavimentos de hormigón, las condiciones climáticas para pavimentar, la colocación de hormigones, los controles, principales fallas en pavimentos de hormigón, la reparación y ventajas del uso de pavimentos de hormigón. Bueno, aquí lo fundamental, esto grábenselo bien, ¿ya? Quizás esto es lo más importante. Cuando hacemos pavimentos de hormigón, no existe el concepto base, ¿ya? Está el mejoramiento de la subrasante, concepto que ustedes entienden, ¿cierto? Que es la preparación del perfil, que requerirá cierto, en algunos casos, de algún ajuste mínimo con, con maquinaria y un ajuste mínimo de algún material para dar el perfil correcto. Y después viene la subbase, que son áridos típicamente, y, y después el hormigón. ¿Ya? Pero cuando hacemos pavimentos con asfalto, es que además de la subbase, yo tengo que colocar la base. Es, 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 son más áridos, ¿cierto? Probablemente con granulometría, propiedades distintas a la subbase, pero recién ahí puedo colocar la capa de asfalto. ¿Ya? Entonces, si están trabajando con pavimentos hormigón, no se trata. El material de los pavimentos de hormigón, como cualquier hormigón, necesita cemento y árido. Eso es algo que tenemos que tener todos claros. Hormigón es cemento y árido. Bueno, más agua y aditivos, ¿cierto? Para poder, eh, en agua sí o sí la necesitamos para el proceso. Y los aditivos dependen de cuáles vayan haciendo uso o de las condiciones donde hay hormigón. Y está la membrana de curado,
que es un concepto que se ocupa bastante no solo en pavimentos, sino que también en la construcción de obras de hormigón en general. Y la membrana no se la imaginen como una capa, como un film, ¿ya? La membrana de curado es una protección que las condiciones térmicas para un mejor fraguado del hormigón, pero que se coloca como con brocha, con rodillo, ¿ya? O con algún tipo de spray, ¿ya? Pero esa es la forma de colocación de una membrana de curado, no es algo eh, que se extienda como una capa, ¿ya? Las condiciones climáticas para pavimentar, esto no solo aplica a pavimentos, sino para hormigones en general, es que las temperaturas sean entre 10 y 30 grados, ¿ya? Las condiciones especiales son las altas temperaturas o las bajas temperaturas. Está también la lluvia, pero la verdad es que la lluvia no molesta tanto. Eh, la verdad es que no sé cómo explicar cuál es el problema de las bajas temperaturas, pero el problema de las altas temperaturas, ¿cuál es? Que el hormigón, ¿cierto? Mientras fragua, eh, va perdiendo agua, ¿ya? Y cuando la temperatura es demasiado elevada, el hormigón pierde agua con mayor rapidez que lo que dicta su proceso natural, ¿ya? Entonces, eh, exige al hormigón, ¿ya? Y le genera cierto estado tensional, el sacar la agua con más rapidez que el proceso. Y eso es lo que va provocando fisuras, ¿ya? Al, al generar un estado tensional de tracción, ¿cierto? Que el hormigón no es capaz de resistir. Sabemos que el hormigón resiste mucho mejor la compresión que la tracción, ¿ya? De hecho, ¿cierto? El diseño de hormigón en general pone la armadura ahí donde eh, el hormigón va a estar traccionado y no donde va a estar comprimido. Y la membrana de curado de la que hablábamos recién, lo que hace es tratar de independizar al hormigón de la temperatura ambiente, ¿ya? Para que pueda desarrollar su proceso de modo natural. Entonces, hormigonar en condición de calor en general es complejo, ¿ya? También el hormigón agua mucho más rápido también. Hay obras de hormigonado, aunque en general yo no alcanzo a hormigonar, yo no alcanzo a hormigonar de modo continuo, necesariamente tengo que ir hormigonando por partes, pero hormigonar por partes tengo que hacerlo con cuidado, porque cuando voy a colocar las partes de hormigón intermedias, ¿cierto? Están entre esas partes, el hormigón contiguo no tiene que haber fraguado todavía, ¿ya? Porque si no se me va a producir una junta fría y no voy a conseguir el monolitismo estructural de todos los elementos que estoy hormigonando. Eh, bueno, aquí una suerte de carpa, ¿cierto?, para protegerme de las lluvias y de las bajas temperaturas, aunque básicamente quiero protegerme de la baja temperatura. La verdad es que todos los días se hormigona habiendo lluvia y el agua no, la verdad es que no molesta tanto, ¿ya? Bueno, ahí se ve la carpa, se ve, ¿cierto?, una máquina que va pavimentando. Bueno, para la colocación de hormigones, ¿cierto? Evidentemente las actividades previas son trazar y nivelar, ¿ya? Y después la colocación del hormigón puede ser con cercha manual, puede ser un tren pavimento 2 con molde fijo o un tren pavimento 2 con moldaje deslizante. Esto vamos a ver a continuación. Y después está en la terminación del hormigón, ¿cierto? Que el platachado, la colocación de membrana de curado de la que hablábamos recién y los cortes para las puntas de extracción y los sellos para juntas. El platachado básicamente es estar con una espátula o con una llana y lo que me permite es no solo darle el nivel final al hormigón, sino que les contaba que cuando el hormigón fragua va perdiendo agua, va exudando agua. Entonces,
muy tempranamente yo veo cómo el agua explora en el hormigón, ¿ya? Y ese me genera un estado tensional que me va generando unas pequeñas fisuras muy tempranamente en el hormigón. Entonces yo al ir platachando en cierta forma voy no solo dando el nivelado final, sino que voy, a la vez que voy moviendo esa agua de exudación, voy tapando esas fisuras por las cuales fue saliendo el agua. ¿Ya? Después coloco la membrana de curado con los motivos que les señalaba para tratar de independizar un poco el proceso de hormigón de la, de la temperatura exterior y los cortes y las puntas y los sellos lo vamos a ver al final con unas fotografías que les comenté al principio de la clase que anexé al final de esta clase. ¿Ya? Bueno, para nivelación se usan las cuerdas típicas. ¿Ya? Claro, un instrumental topográfico le digo la posición a la cuerda. ¿Ya? Pero con la cuerda me voy guiando. Aquí tenemos la colocación de hormigón con en un empavimentador con voltaje fijo. ¿Ya? Es evidente que es un voltaje fijo, lo estamos viendo. Aquí es con voltaje. ¿Ya? Esto exige, ¿cierto?, que el hormigón tenga determinadas propiedades de tal suerte que cuando la máquina se mueve, eh, el hormigón, ¿cierto?, que ya hice, eh, no se desmorone por los lados por la falta de moldaje lateral. La tecnología del hormigón permite, ¿cierto?, preparar hormigones que tengan esas propiedades. Y bueno, aquí en particular estamos viendo este hormigón verde, no tiene nada de especial, es un pigmento que quizás se le quiso dar para identificar una determinada vía con motivos de transporte, de separación modal, ¿cierto? No lo sé. Está es una foto también de voltaje deslizante. ¿Ya? Aquí vemos cuando quedó, cuando se terminó, ¿cierto?, la faena de un día. Notemos bien las barritas que están ahí, que se llaman barras de traspaso de carga. Ojo que no es acero de, de acero típico son barras lisas, ¿cierto? No es el acero que ocupamos para el diseño de hormigón. Ahí vemos el pavimento terminado. Aquí son herramientas de platachado. Puede ser, ¿cierto?, con esa suerte de espátula o con esta suerte de no sé cómo llamarle, de pértiga con alguna puerta niveladora. Ahí estamos viendo la colocación de la membrana de curado, que les comentaba al principio, que no es una capa que se extienda, sino que es un material que se aplica con brocha, rodillo o como spray. Cuando se elaboran pavimentos pequeños, ya puede ser en la entrada al auto de alguna casa, eh, en general secciones pequeñas, lo que se puede hacer para tener el mismo efecto de la membrana de curado, ¿ya? Es típicamente un producto industrial. Uno no va a Sodimac a comprar una membrana de curado, o a Lisi, o la ferretería que sea, la, la cadena de ferreterías Contumar, ¿cierto? Entonces lo que se hace es que se hormigona y por el lado o por el contorno de este pavimento pequeño se construye un pequeño diquecito de arena y se echa agua encima y queda contenida por este diquecito de arena. ¿Ya? Y esta agua, ¿cierto?, que podrá ser una película de 2 o 3 centímetros, me genera el mismo efecto de la membrana de curado.
que es independizarme el proceso de fraguado del hormigón de lo que está pasando en el exterior. Entonces, si el día de mañana ustedes en su casa, de sus papás, lo que sea, van a hacer un hormigonado y eh, es verano sobre todo y hace mucho calor, no dejen de echarle agua encimita a este pavimento. Si no tienen la arena para hacer el dique, estén 2 o 8 horas regando mientras está fraguando el hormigón. ¿Ya? Van a poder generar un efecto similar también. Después está el corte para las juntas de retracción, ¿ya? Que vamos a ver enseguida, y con eso vamos a terminar la clase en 5 minutos más. Lo vamos a explicar a continuación. Nos están indicando, ¿cierto?, el espesor que tienen que, o el ancho del corte en realidad más que el espesor, son de 2 a 3 milímetros. Después están los controles, ¿cierto?, que se deben hacer, que son vamos, insisto, al final vamos a hablar respecto de las juntas de los pavimentos. Están los controles, el control de la granulometría de la subbase. Recordemos que no hay base. Está el hormigón, la trabajabilidad, ¿cierto?, que es la medición del cono, algo que se ha visto en tecnología del hormigón. Están las muestras de hormigón fresco para medir la resistencia. ¿Ya? No todas las resistencias del hormigón se hacen en base a extracción de testigos de lo que ya está construido. Yo también tomo una muestra del hormigón antes de vaciarlo. Está la toma de testigos, ¿cierto?, propiamente tal, que es sacar una muestra del hormigón ya hecho. Está la serviciabilidad, que es el control IRI, que es un índice de rugosidad internacional, que me permite ver cómo quedó el pavimento desde la perspectiva de su rugosidad, algo que evidentemente se relaciona con la seguridad vial. O sea, que quiere que el pavimento tenga una determinada rugosidad y se requiere a la vez que no sea muy rugoso. Y respecto de los laboratorios, ¿cierto? Hay distintos laboratorios que tienen que estar eh, eh, autorizados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Y probablemente también por Dirección de Vialidad. La medición del cono, ¿cierto? Eh, se hace, no todos han tenido tecnología de hormigón, pero lo que se hace es que se echa hormigón en el cono que estamos viendo ahí, eh, y después se levanta ese cono, ¿ya? Y se ve cuánto descendió. Entonces esa es una medida de la trabajabilidad. ¿Ya? Ese cono primero estuvo dado vuelta y se echó hormigón y después se levantó. ¿Ya? Y típicamente después de levantarse se coloca al lado de la masa de hormigón, porque colocando la barra, en lo que me sirvió para apisonar el hormigón cuando lo coloqué, me sirve, ¿cierto?, como nivel para poder medir cuánto descendió. Entonces se habla que los hormigones tienen eh, eh, cono 2, cono 7, cono 8, cono 10, y tiene que ver con la trabajabilidad, ¿cierto? A mayor cono es un hormigón más trabajado, que descendió más, ¿cierto? Fue más fluido. Bueno, estos son equipos que miden el IRI. ¿Cuáles son las principales fallas? Son las fisuras de retracción plástica, son las que dicen relación con la mala calidad de la membrana curado o con la colocación deficiente de la membrana curado. Esta retracción plástica es la que se asocia a esas fisuras por las cuales salió el agua, ¿ya? El agua de exudación, y que salen todavía con mayor velocidad cuando el ambiente donde estamos mejorando es muy caluroso. Entonces ustedes van a ver el pavimento que está lleno de microfisuritas. ¿Ya? Típicamente no va a ser un problema estructural, pero a largo plazo puede ir descascarando el hormigón. Están después las fisuras de retracción hidráulica, ¿ya?, que cuando son cortes mal efectuados, y están los desconches en juntas porque se ocuparon buenos montajes o no se comportó bien el hormigón. ¿Ya?
Entonces, esta fisura que estamos viendo aquí es una fisura por retracción plástica. ¿Ya? Esta fisura se produjo muy temprano. Esta fisura se produjo en el hormigón a las 2 o 3 horas de haberse colocado. ¿Ya? Y van a haber muchas más fisuras también. Si uno se acerca, va a estar lleno de fisuritas acá. ¿Ya? Pero esta sí se produjo a las 3 horas de haber hormigonado. Aquí faltó curado. Si se hubiese puesto una membrana curada o se hubiese puesto agua, no se hubiese producido. Y después están las fisuras por retracción hidráulica, que si se fijan tienen un comportamiento distinto. Y aquí, ¿qué es lo que se produce? Imagínense que en mis manos tengo una viga de hormigón, ¿ya? Y que esa viga de hormigón incluso no tiene armadura, ¿ya? Y esa viga de hormigón yo acabo de hormigonarla. ¿Qué va a pasar? Mientras va perdiendo agua, poder comprimirse libremente, porque no hay nada que le restrinja. ¿Qué pasa si a esta misma viga yo ahora le coloco dos columnas por los lados? Columnas de una sección mucho de mayor envergadura que la viga. Cuando la viga, mientras fragua, quiera perder volumen, ¿cierto? ¿Ya? Eh, no va a poder hacerlo libremente porque va a estar restringida por las columnas. Entonces se va a producir un estado de tracción que va a fisurar el hormigón. Esa es la lógica de la retracción hidráulica. ¿Ya? Y ojo, que si volvamos a la viga original, a esa viga que no tiene armadura, que no tiene nada, que puede perder volumen libremente porque no hay nadie que la restrinja, ¿qué pasa si yo le coloco armadura? La armadura me va a restringir bien el movimiento. ¿Ya? En consecuencia, la función de la armadura de retracción no es evitar la retracción. Incluso la armadura ayuda a que se provoque retracción, porque restringe el movimiento del hormigón. Pero, ¿cuál es la gracia de la armadura de retracción? Es que ordena la aparición de las fisuras, hace que se produzcan de, modo, de modo sistemático. ¿Ya? Si en esa viga de hormigón yo no tengo ninguna armadura, ¿ya? Como sucede en los pavimentos, y yo no hice ningún control, la fisura a lo mejor se me ha producido donde tengo el árido más grueso, no lo sé. Entonces, la labor de la armadura es controlar, es ordenar la retracción, no va a ser evitarla. ¿Ya? Eso a nivel general, más allá de los pavimentos. Hay pavimentos que no tienen eh, armadura. Entonces, ¿qué es lo que hago a cambio? ¿Ya? Lo siguiente, en el pavimento, ¿quién me restringe el movimiento cuando el hormigón fragua? La subbase donde tengo puesto el hormigón, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es que a las 3 4 horas de haber hormigonado, porque la retracción hidráulica es un proceso más lento que el de la retracción práctica, a las 3 4 horas de haber hormigonado yo corto el hormigón. ¿Ya? Y ahora vamos a ver una fotografía. Esto de la preparación me lo voy a aceptar, lo pueden ver en la misma presentación. Algo interesante que tiene que ver con la iluminación, ¿ya? Y la terminación del hormigón. Este es un hormigón, un pavimento muy bueno, ¿cierto? Y ahora vámonos a las juntas, que estas son fotos mías. Entonces, fíjense que está la junta de retracción, la de construcción y la de dilatación. Vámonos a la junta de retracción. En la que les comento se hace para contrarrestar el efecto de restricción que me va a provocar la subbase cuando el hormigón esté fraguando. Entonces, la retracción no se puede evitar, ¿ya? A no ser que yo cualquier masa de hormigón la tuviera suspendida en el aire. Como no se puede evitar, yo hago el corte para que cuando el hormigón tenga que
traccionarse por efecto de la restricción de movimiento que impone la subbase, provoco con la junta de retracción que la fisura se produzca donde yo hice el corte. Entonces, de esa forma la ordeno. De ahí se ve claramente cómo la junta de retracción cumplió su objetivo para que la fisura por retracción hidráulica se produjera en esta posición y no en otra. ¿Ya? Y respecto de la junta de dilatación, ya con esto terminamos. ¿Qué pasa? Que yo no puedo hormigonar más allá de la retracción hidráulica, olvidémonos de eso, olvidémonos de cómo estaba el día cuando yo hormigoné. Eh, pero, ¿qué pasa? Que el hormigón, ¿cierto? Una vez que ya está hecho, la masa de hormigón que tengo se comprime y se dilata conforme a la temperatura ambiente. Entonces, yo no hormigono en general paños tan largos. Yo no hormigono más de 60 metros, ¿ya? En un día. Y, ¿cómo termino ese hormigón? Le pongo al final de ese paño de 60 metros una junta, ¿ya? Como la que están acá. Eh, disculpen, estas barras de transporte que están acá. ¿Y cómo continúa el hormigonado? En la faena siguiente, y yo aquí pongo un tubito de PVC, ¿ya? Encierro el hormigón con un tubito de PVC, para que cuando yo ponga la otra capa de hormigón, o el hormigón siguiente más que la otra capa, ¿cierto? Eh, esa barra pueda, al haber puesto el PVC, pueda moverse libremente, ¿ya? O sea, para que el hormigón, este que está aquí, se pueda dilatar, ¿ya? Pueda moverse sin afectar al hormigón siguiente, pero a la vez asegurándome con esta barra de traspaso de carga que cuando la rueda del auto, del vehículo que sea, pase por encima, no vaya a afectar eh, en términos de concentración de esfuerzo a los bordes de ambos paños de hormigón. ¿Ya? Y finalmente está la junta de construcción, que es aquella que yo tengo que aplicar siempre en un edificio, en el hormigonado que sea. Yo no puedo hormigonar toda una obra de un viaje. Tengo que planificar la obra, el hormigonado en distintas etapas, ¿ya? Por motivos constructivos, más allá de motivos de refracción hidráulica o de dilatación. Entonces, yo aquí dejo una barra de, si se fijan, esta barra de construcción, que me va a permitir evitar, ¿cierto? Y aquí alguna suerte de llave de corte se le llama esto. Entonces, entre esta barrita y esta forma, ¿cierto? Voy a provocar que cuando coloque el hormigón eh, siguiente, no solo se va a producir un monolitismo estructural, ¿ya? El hormigón siguiente va a rehidratar el hormigón existente y se va a producir un monolitismo estructural. ¿Ya? Y si no fuera así, tengo esta armadura, tengo esta llave para que cuando, en los casos en que la rueda pase de modo perpendicular a este corte, no haya problema de concentración de fuerza. ¿Ya? Y con eso terminamos la clase de hoy. A continuación voy a dejar de grabar.